La esponja que tenía en la mano estaba empapada y mis dedos empezaban a arrugarse, pero seguí fregando la encimera de la cocina como si fuera lo único que me unía a la tierra. Podía oír las explosiones del videojuego de Tyler desde la sala. Tenía los pies en alto, los auriculares puestos y la boca llena de patatas fritas. Miré el fregadero, todavía lleno, todavía mío. Tyler necesita descansar, Noah. Tuvo un día largo en la escuela, dijo Hannah al entrar, tomando su tercer sorbo de café. De todas formas, eres más joven. Hazlo, por favor. Lo dijo con amabilidad, como si las palabras, hazlo, fueran suaves. No respondí. Aprendería a no hacerlo. Las palabras no importaban mucho en esta casa a menos que fueran de Tyler. No esperó una respuesta, simplemente se escapó como si su trabajo hubiera terminado, porque así era. Para ella, tiré la esponja al fregadero y cerré el grifo. El agua salpicó. Una tarea más. Me sequé las manos con la toalla que aún tenía manchas de espagueti de la cena. Luego miré la tabla de tareas del refrigerador. El nombre de Tyler no estaba. Ni una sola vez. El mío estaba en todas partes. Platos. Noé. Lavandería. Noé. Basura. Noé. Aspirando. Noé. Barredor de patio. Noé. La semana anterior. Lo mismo. ¿Y la semana anterior a esa? Lo adivinaste. Había un espacio debajo del nombre de Tyler. Solo una casilla en blanco. Siempre vacía. Siempre intacto. Como una forma educada de decir, esto no aplica. Me quedé allí, con los brazos cruzados, leyendo. Mi nombre parecía escrito con rotulador permanente. Porque sí. Oye, ¿limpiaste la sartén de anoche?, gritó Tyler desde el sofá. Ni siquiera me inmuté. Solo miré la sartén. Ya limpia, seca y sobre la rejilla. ¿Junto a la estufa? Sí. Volví a llamar. ¿Listo? Genial, dijo, sin un atisbo de agradecimiento. Lo necesito luego. Me quedé mirando la sartén un segundo más. Luego, al verme reflejado en la puerta del microondas, me veía cansado. No cansado como si no hubiera dormido. Cansado. Como si hubiera estado corriendo un maratón, donde la meta se mueve constantemente. Papá entró alrededor de las 9, con el maletín en una mano y el teléfono en la otra. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, de esos que le haces a alguien con quien te cruzas en el pasillo. No, de los que le haces a tu hijo. Oye, dijo con voz monótona. Oye, respondió. Se acercó al refrigerador, agarró una botella de agua y se sentó junto a Tyler, quien apenas levantó la vista de su juego. ¿Ganaste?, preguntó papá. Casi. Ambos se rieron. Me quedé allí, con la toalla húmeda en la mano. Todavía los observaba a medias conectar en una habitación que solo me permitían limpiar. Janice volvió a entrar, quitándose una pelusa invisible de la blusa. Por cierto, ya está la cena, dije. Parpadeó. Ah, gracias. ¿Tengo que limpiar después? Agitó la mano. Ya veremos qué tan liado se pone. Siempre significaba que sí. Asentí una vez y empecé a subir las escaleras. Me detuve a mitad de camino y miré hacia atrás. Estaban todos en el sofá, papá. ¿Janice? Soy Tyler. Un pequeño retrato perfecto. Sin mí, otra vez, corriendo en mi habitación, abrí mi cuaderno. El que nunca dejé que nadie leyera. No porque estuviera lleno de secretos, sino porque estaba lleno de verdad. Pasé a una página en blanco. Decían que las tareas forjaban el carácter, pero me rodearon con un muro. Una pared de platos, de basura, de polvo. Una pared que me mantuvo trabajando mientras ellos descansaban. Dejé de escribir. Mi bolígrafo flotaba sobre el papel. Pensé en borrarlo. Luego lo subrayé. En cambio, era un subrayado duro que se abría paso a través de la página. Antes de acostarme, bajé a buscar un vaso de agua. Ya no estaban. Luces apagadas. Cocina vacía.
La casa por fin quedó en silencio. Fui al refrigerador a buscar una botella. Volví a fijarme en la tabla de tareas. Las mismas cajas. Los mismos nombres. Solo los míos. Aún así, extendí la mano para tocarlo, pero no borré nada. No añadí el nombre de Tyler. Simplemente me quedé mirando. Porque el papel no era el problema. Era la gente que lo consideraba normal, y mi versión de mí que seguía estando de acuerdo en que no. ¿Ya no? ¿Asterisco? Empezó con algo pequeño. ¿Puedes sacar la basura esta noche, Noah? Preguntó Janice, revolviendo una olla de salsa. Tyler está cansado del entrenamiento. Yo tenía 12 años, era nuevo en casa. Todavía no entendía qué armario contenía los platos y qué sonrisas eran reales. Así que asentí. Claro. Ella sonrió. Gracias, cariño. Solo por esta vez. Eso dijo. Solo por esta vez. Pero esa noche nunca terminó. La noche siguiente, Tyler estaba descansando la rodilla. Tenía un examen importante. Y entonces fue Noah quien lo ha estado haciendo últimamente, no le importa. Nunca dije que no me importara. Simplemente no sabía decir que no. La basura fue solo el principio. Pronto fueron los platos. Luego la ropa. Su nombre. Su nombre empezó a desaparecer de las conversaciones que implicaban esfuerzo. Una semana, le pregunté a Janice, oye, ¿podemos dividir más las tareas? Se rió como si estuviera bromeando. Tú los haces mejor, Noah. De verdad, eres más organizado. Tyler entró riendo, mascando chicle. Sí, eres como nuestro pequeño ninja de la casa. Forcé una sonrisa. Por dentro, algo se hundió. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí la primera lista. Favores que se convirtieron en expectativas. Platos de desecho. Aspirar. Limpiar los mostradores. Traer la compra. Barriendo el porche, Tyler se dedicó a limpiar el baño, 8 semanas después de haberlo hecho. Titulé la página. Cosas a las que nunca accedí. Unos meses después, colgó la tabla de tareas. Janice la hizo con rotuladores de colores, como si fuera un divertido proyecto de campamento de verano. Al principio, tenía nuestros nombres. Dividido por la mitad. Columnas iguales. Me quedé impactado. En el buen sentido. Quizás lo notó. Quizás algo había cambiado. Me equivoqué. La semana siguiente, tachó el nombre de Tyler de 3 cosas. Está ocupado con el fútbol, cariño. Es la semana siguiente, más tachada. Para el tercer mes, su lado estaba. Mi lado en blanco. Completamente apilado. Janice sonrió mientras lo pegaba con cinta adhesiva al refrigerador. Mira. ¿Listo? Lo miré fijamente durante 1 minuto. Tyler pasó. Me dio una palmada en el hombro y dijo, te lo agradezco, hermano. No respondí. Un fin de semana, Janice me preguntó por qué. No habían aspirado la sala. Dije. Tyler dijo que lo haría. Su rostro se contrajo. Deberías saber que no debes dejarlo sin hacer. Pero sin peros, Noah. Tú también vives aquí. Esa línea se quedó pegada. Tú también vives aquí. No significaba que pertenezcas aquí. Significaba que hagas lo que puedas. Incluso cuando alguien más se demoraba. La presunción de Tyler crecía con cada tarea. Saltar tarea. Tiraba toallas al suelo y decía, ya lo harás. Dejaba cuencos vacíos en el sofá. Decía cosas como, se te da bien esto. Cosas, hombre. No todo el mundo lo es. ¿Y si yo contraatacara? Se reiría. Tranquilo, amigo. Actúas como si fuera para tanto. Fue algo muy importante. Se estaba volviendo un patrón. Una noche. Encontré a mi papá en el garaje. Estaba arreglando un grifo que goteaba. Y tenía cara de no querer hablar. Pero pregunté de todos modos. ¿Te parece justo?
Me encargo de todo en casa. Hizo una pausa. Con la llave inglesa en la mano. Tu madrastra solo intenta que todo siga funcionando. No es nada personal. Asentí. Porque si no lo hacía, se convertiría en... No te metas en problemas. Pero esa noche escribí otra lista en mi diario. Cosas. Dicen. Para mantenerme callado. Solo ayuda esta vez. No es para tanto. De todas formas, se te da mejor. No hagas un drama. Solo está cansado. Tú también vives aquí. Al final escribí, quizás viva aquí. Pero soy la única que lo limpia. Tyler recibió elogios por respirar. Marcar un gol. Cena instantánea. Aprobar un examen. Recibiría su comida favorita. Dar las gracias después de recoger su ropa. Eso fue suficiente para que Janice me sonrojara. Saqué la basura 2 años seguidos. Sin decirte ni una palabra de agradecimiento. Sin pastel. Sin comidas. Sin protagonismo. Solo silencio. Y el recordatorio ocasional. Tienes suerte de estar aquí. Así que empecé a escribir más. Todavía no poemas. Solo momentos. Observaciones. Fechas. Las veces que me culparon por lo que hizo Tyler. Como la noche que dejó la puerta sin llave. Janice se volvió hacia mí. Tú lo sabes mejor, Noé. ¿Y si alguien entrara? Tyler se encogió de hombros en el fondo. Creí que había cerrado con llave tras mí. Y ella le creyó. Cada vez que dejaba de defenderme, no valía la pena gastar energía. En cambio, usé esa energía para documentarlo todo. Página tras página, demostrando que no lo imaginaba. Que no estaba loco. Yo. Era invisible. Pero no estaba. Mi cuaderno estaba allí. Fui honesto. Fui real. No necesitaba permiso para tener razón. Los globos decían «Feliz cumpleaños Tyler» en letras plateadas y llamativas. Estaban pegados en la pared de la sala como un trofeo. Había serpentinas. Música. Y un pastel tan grande que apenas cabía en el marco. Y una nevera. El dulce de chocolate favorito de Tyler con mantequilla de cacahuete. Glaseado. Todo el lugar olía a celebración. Janice revoloteaba entre la cocina y el pasillo. Rellenaba los tazones de patatas fritas. Ajustaba las luces. Preocupado por el cabello de Tyler. Como si estuviera a punto de conocer al presidente. Eres la estrella hoy. Dijo ella alisándole el cuello. Él sonrió. Lo sé. Me quedé junto al fregadero, secando platos que a nadie le importaban. Nadie me había pedido ayuda. Pero de alguna manera siempre sabía cuándo debía desaparecer para hacerme cargo de la utilidad. Janice se giró hacia mí. Se apartó un rizo de la cara. Noah. Asegúrate de que la cocina esté limpia, ¿de acuerdo? Habrá gente entrando y saliendo. Entendido. Ella ya se había ido antes de que terminara de hablar. Hacía 2 semanas. Había sido mi cumpleaños. No hubo pastel. Ni serpentinas. Ni siquiera un feliz cumpleaños en la cena. Janice lo había olvidado. Y cuando papá lo recordó, al día siguiente me dio $20 y me dijo que lo sentía por haber estado ocupado. Tyler se hizo una camiseta personalizada y auriculares inalámbricos. Me compré un cuaderno usado con esos $20. Y escribí 15, parece que hay habitaciones vacías en la primera página. La casa se llenó de ruido con la llegada de gente. Amigos de Tyler. El equipo de fútbol. Vecinos. Incluso algunos chicos de nuestra escuela. Seguía limpiando las encimeras que no estaban sucias. Y reorganizando los tazones que no necesitaba. Noah, al reorganizar, me notó. O tal vez sí, y simplemente no les importó. Oye, hermano de Tyler. Alguien gritó desde la sala. ¿Tienes más platos? No lo corregí. Agarré el fajo y se lo entregué.
No era el hermano de Tyler. Pero siempre era yo quien limpiaba lo que dejaba. Fue entonces cuando la vi a Emma. Estaba de pie junto a la puerta trasera, con una bolsita de regalo en la mano. Y luciendo completamente fuera de lugar en medio del ruido. Estábamos en la misma historia. Clase. Se sentaba 2 filas más adelante. Y siempre llevaba el pelo trenzado a un lado. No creía que supiera mi nombre. Pero ella me vio. Realmente me vio. Oye. Dijo en voz baja, mientras se dirigía a la cocina. Eres Noah, ¿verdad? Asentí. Miró a su alrededor. Luego se inclinó. ¿Es esta tu casa? Solté una risa seca. Vivo aquí. Frunció el ceño. ¿Me ayudas o algo? Algo así. Bajó la mirada. Tu cumpleaños. Fue en marzo, ¿verdad? Lo recuerdo por la lista de asistencia. ¿Qué te parece esto? Feliz cumpleaños atrasado, 2 palabras, pero se me clavaron como un ancla en el pecho. Algo real en un mar de falsedad. Gracias, dije. Salió ronca. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, mirando el mostrador. Negué con la cabeza. No, creo que ya lo hiciste. No me preguntó qué quería decir, solo asintió y desapareció entre la multitud. Esa noche, después de devorar el pastel y marcharse los invitados, me senté en mi escritorio con mi libreta nueva. La casa volvió a estar en silencio. Las serpentinas colgaban de la pared. Envoltorios. Papel cubría el suelo. Nadie me preguntó si me divertí. Nadie me ofreció un trozo de pastel que había sobrado. Pero no escribía para ellos. Escribí para mí. Titulé la página Invisible en mi propia casa y lo dejé fluir. Asterisco, asterisco, se ríen donde estoy callado. Encienden velas que nunca consigo. Pero nunca consigo un asiento. Paso servilletas como si fueran antorchas. Siempre pasaba. Nunca se detenía. Olvidaron mi nombre. Pero aún recordaba lo que tenía que limpiar. Asterisco, asterisco. Cuando terminé, cerré el cuaderno con cuidado. Ya no estaba enojada. Simplemente había terminado. Y por una vez, no era la única que sabía que existía. Emma me vio. Y lo recordaré más que cualquier deseo de cumpleaños. Asterisco. No quise que el señor Carter. ¿Ves el poema? Fue un accidente. Estábamos haciendo revisiones literarias, pasándole nuestros diarios a la persona de al lado. Pero el mío se resbaló del escritorio cuando me levanté para coger una hoja de rúbrica. Y se abrió en la página equivocada, la página con invisible. ¿En mi propia casa? El señor Carter lo recogió antes que yo. Lo cerró y se detuvo. Sus ojos recorrieron el encabezado. Vi un cambio en su rostro. No sonrió ni frunció el ceño. Simplemente lo sostuvo como si pesara más que el papel. ¿Es tuyo?, preguntó en voz baja. Asentí con el corazón latiéndome con fuerza. No es parte de la tarea. Lo sé, dijo. ¿Puedo leerlo? Dudé. Todo en mí me decía que no. Pero algo más profundo, algo cansado de ocultarse, dijo que sí. Se sentó en su escritorio después de clase y lo leyó en silencio mientras yo esperaba. No me moví. Ni siquiera respiraba bien. Cuando terminó, levantó la vista. ¿De verdad pasó esto?, preguntó. Me encogí de hombros. Sí. Golpeó el papel suavemente. Esto es honesto, poderoso, crudo. No sabía qué decir. Me quedé mirando al suelo. ¿Alguna vez pensaste en enviar algo así? Me quedé atónito. ¿Enviar? Hay un concurso estatal de ensayos próximamente. Las preguntas son abiertas. Esto calificaría fácilmente. Negué con la cabeza. No soy de concursos. Ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Porque a nadie suele importarle lo que tengo que decir. Su expresión se suavizó. Noé, me importas. Creo que a otros también.
Sentí un nudo en la garganta. No me atreví a hablar. No me presionó. Simplemente me devolvió el papel. Piénsalo. La fecha límite es en 2 semanas. Si necesitas ayuda para pulirlo, aquí estoy. Asentí una vez y salí. El poema se aferraba a mi mano como si hubiera cambiado de forma. Noche, abrí el cuaderno y volví a leerlo. Lo vi de otra manera, no solo como una queja. No solo como otra diatriba sobre el olvido. Parecía una voz. Mi voz, quizá. Quizá eso fue lo que me asustó. Quizá por eso no podía dejar de mirarla. Al día siguiente, el señor Carter me encontró después de clase. Tú decides. Creo que sí, dije. ¿Pero puedo editarlo un poco? Claro que sonrió. Pero no le quites el alma. Es lo que le da vida. Pasé las 3 noches siguientes reescribiéndolo. Sin cambiar el significado, solo haciendo que las palabras sonaran más claras y nítidas. La 4ª noche, lo escribí a doble espacio. 750 palabras exactamente. Firmé al pie, Noave Walker, como si ese nombre perteneciera a algo cuando lo entregué el viernes. El señor Carter no dijo mucho. Él solo asintió y dijo, estoy orgulloso de ti. No es un buen trabajo. No es gracias por intentarlo. Solo que estoy orgulloso de ti. Llevé esa frase conmigo todo el fin de semana. Nadie más la había dicho antes. Ni Janice, ni Tyler, ni siquiera mi papá, sino el señor Carter lo hizo por unas palabras que escribí en una página que se suponía que nunca se vería. Y por primera vez, empecé a creer que tal vez estar callado no era un defecto. Quizás fue un poder. Uno que nadie vio venir. Asterisco, ocurrió en 3 segundos. Un golpe, un grito, una mirada. Me estaba secando las manos con una toalla cuando oí el plato caer al suelo. Fuerte, fuerte, definitivo. Luego silencio. Luego la voz de Janice. ¿Qué demonios, Noah? Doblé la esquina del lavabo. La toalla seguía dentro. Tyler estaba en la cocina. Con los ojos abiertos, trozos de cerámica alrededor de sus pies. No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Janice ya lo había decidido. Les dije a ambos que tuvieran cuidado con los platos. Ese era uno de los platos de mi boda. Abrí la boca. Luego lo cerró. Ella se quedó allí. Con la mano en la cadera. Sus ojos me queman. ¿Cuántas veces tengo que recordarte que dejes de apresurarte? Nunca prestas atención. Tyler se agachó para recoger un fragmento. Está bien, mamá. Seguro que estaba resbaladizo. Resbaladizo, pensé. Me gusta la verdad. Me gusta la culpa. Me gusta yo. Ed entró por la puerta, vio el desastre y suspiró. Vamos a limpiarlo, ¿vale? Nadie preguntó qué había pasado. Nadie me dio la oportunidad de explicarlo. No es que lo necesitara. Ya sabía cómo iba esto. Así que asentí, disculpándome. Janice murmuró algo entre dientes y se marchó. Papá no dijo ni una palabra. Tyler me miró una vez. Esa misma mirada de suficiencia que siempre me dedicaba cuando las cosas se le ponían bien. Gracias por aceptarlo, susurró. Y eso fue todo. Me arrodillé, recogí el resto de los pedazos y los tiré a la basura. El último que me quedaba. Un segundo más largo. Estaba curvado. Aún liso por un lado. Y pensé, así me siento. No destrozado. Simplemente ignorado. Esa noche me senté en mi escritorio con el ensayo del concurso en la pantalla. Borrador final. A doble espacio. Título en negrita. Invisible en mi propia casa. Mantuve el cursor sobre el botón de enviar durante 5 segundos. 10 pensé en el plato roto. En que nadie me preguntó si estaba bien. Sobre la voz de Tyler en mis oídos diciéndome, gracias por dejarlo salir del apuro. Hice clic. Enviado. Me recosté en la silla y exhalé. No porque pensara que ganaría. Sino porque, por una vez, no lo hice.
¿Necesitas permiso para hablar? Ni el de Janice. Ni el de Tyler. Ni siquiera el de mi papá. Esta vez, no me quedé callado. Ni por culpa. Ni por paz. Por nada del mundo. Y si no me oían en casa, quizá alguien más finalmente lo haría. Les dije que tenía trabajo en grupo. No fue así. No hubo sesión de estudio. No tengo tarea mañana. No hay razón para estar fuera. Solo que no quería estar dentro. No bajo ese techo. Alrededor de su ruido. O peor aún, de su silencio. Así que tomé mi mochila, agarré mi cuaderno y caminé hacia la biblioteca pública. Estaba casi vacía cuando llegué. Solo había un universitario roncando sobre un libro de texto, un anciano hojeando el periódico de ayer y el recepcionista que apenas levantó la vista cuando entré. Perfecto. Encontré un asiento cerca del fondo de mi mesa habitual, escondido detrás de las biografías, y saqué mi bolígrafo. Abrí mi cuaderno por una página en blanco. Escribí la fecha en la esquina superior, como siempre. Luego lo titulé Gánate mi lugar. Y escribí, asterisco, asterisco. Me dijeron que las tareas forjan el carácter. Querían decir que forjan el silencio. Querían decir que me mantienen demasiado ocupado para quejarme. Significaba que debía agradecer un trabajo que nadie ve. Lo dejaron dormir. Lo dejaron descansar. Lo dejaron crecer. Me dijeron que me ganara mi lugar, pero ya estaba ahí. Simplemente nunca me pusieron la mesa. Asterisco, asterisco. Me quedé mirando la última línea un buen rato. Luego la subrayé. 2 veces. Dash. Mi teléfono vibró. Emma, oye, ¿estás bien? No supe qué responder. Miré a mi alrededor, en silencio, en la biblioteca. El zumbido sordo de las rejillas de ventilación, el parpadeo de una bombilla fluorescente moribunda en el techo. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. No podía dejar de pensar en la tarea. Los puntos del gráfico siguen pegados al refrigerador. Sigue en blanco bajo el nombre de Tyler. Sigue lleno bajo el mío. Tomé la foto esa mañana, solo para recordarme. No me la imaginé. Se la envié sin pie de foto. Unos segundos después, aparecieron 3 puntos. Escribiendo. ¡Qué lío! Sonreí con una sonrisa cansada, casi triste. De esas que esbozas cuando por fin alguien ve lo que has llevado encima. ¿Siempre lo haces todo? Sí, escribí. Pero no cuenta a menos que alguien más te dé las gracias. No respondió de inmediato. Entonces, no necesitas estar ahí. Gracias. Eres más de lo que ven. Ese golpe fue diferente. No respondí. Simplemente bloqueé mi teléfono, lo puse boca abajo y dejé que las palabras se asentaran en mi pecho. Quizás tenía razón. Quizás no lo necesitaba. Gracias, pero quería algo. Reconocimiento, paz, pruebas. O tal vez solo un espacio para ser yo misma sin que me lo pidieran. Me quedé hasta que se apagaron las luces y el empleado me dedicó esa sonrisa cortés de, tienes que irte ya. Empaqué despacio y caminé a casa aún más despacio. Y cuando entré en casa y vi el mismo historial pegado al refrigerador, en blanco bajo su nombre, lleno. Bajo el mío, no suspiré. No lo arranqué. Pasé junto a ella, en silencio, pensando que ya no me ganaría lo que debería haber sido mío. Asterisco, estaba a mitad de la segunda hora cuando recibí la nota. Papel doblado, letra sencilla. C. Yo, después de clase, señor Carter. Al principio se me encogió el estómago. Ese es el tipo de mensaje que recibes cuando has reprobado algo. No es cuando has hecho algo bien. Me quedé mirándolo toda la clase. No escuché ni una palabra de lo que dijo el profesor. Seguía repasando todo lo que se me había pasado por alto. Arriba, quizá pensó que el ensayo era falso. Quizás se me había olvidado citar algo. Quizás me estaban descalificando cuando sonó el timbre. Fui directo a su habitación. Estaba en su escritorio, tomando café como si nada hubiera pasado. Levantó la vista y sonrió. Oye,
viniste rápido, dijo. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Me dejé caer en él. Tratando de no inquietarse, sacó un papel de una carpeta. No era mi ensayo, era algo nuevo. Una carta mecanografiada, oficial. Sellada, la deslizó por el escritorio. Hacia mí, mi nombre. Estaba allí, Noave Walker. Ganador del primer lugar en el concurso estatal de ensayos juveniles. Parpadeé. Espera, ¿qué? ¿Ganaste, Noah? Levanté la vista como si dijera, ¿de verdad gané? Se rió. Sí, primer lugar. Releí la carta como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado. Una beca, un retiro de escritura de verano, una publicación en la revista regional. Una invitación a leerla en vivo frente a educadores y estudiantes de todo el estado. Punto. Esto no puede ser real, susurré. Es real, dijo con dulzura. Tú lo hiciste. Me recosté en mi silla, entumecida. No lloré. No di saltos. Me quedé ahí sentada, dejando que las palabras calaran hondo en un lugar de mi interior que no había tocado en mucho tiempo. Porque esto no era como recibir $20 por un cumpleaños que alguien olvidó. Era alguien que me leía la voz y me decía que importaba. El señor Carter se inclinó hacia adelante. Sé que probablemente prefieras mantener esto en secreto por ahora. Asentí rápidamente. Sí, claro. ¿Quieres contárselo a tu familia? Todavía no. No insistió, no pasa nada. Es tuyo, todo. Tragó saliva con dificultad. Solo que no quiero que lo tuerzan. Asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Quizás se hicieran los orgullosos, fingieran que ayudaron. Pero no lo hicieron, dije en voz baja. No leyeron ni una palabra. No me preguntó por qué me trasnochaba. No me preguntó qué estaba escribiendo. No me interrumpió. Intentarán que se trate de ellos, añadí. Pero no es así, es mío. El señor Carter golpeó la carta suavemente. Así que déjalo así todo el tiempo que necesites. Doblé la carta y la guardé en mi mochila como si fuera de cristal. No se lo dije a nadie en el almuerzo. Ni Emma, ni mi papá. Ni siquiera Tyler, quien probablemente no se habría dado cuenta si se lo hubiera gritado en casa. Pasé junto a la misma lista de tareas, todavía en blanco bajo su nombre. Y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No tenían por qué saberlo, todavía no, porque este momento no les pertenecía. Pertenecía al chico que se había quedado hasta tarde en la biblioteca. Al que culparon de los platos rotos. El que escribió poemas en silencio que me pertenecían, y esta vez los guardaba a salvo, asterisco. La cena fueron espaguetis, el plato favorito de Tyler. Ya estaba en su segundo plato cuando sonó el teléfono. Teléfono fijo, el que ya nadie usaba, salvo para llamadas de ventas y números equivocados. Janice se secó las manos con una toalla y contestó con su habitual tono de falsa alegría. ¿Hola? Hizo una pausa. Entonces sus cejas se alzaron como si alguien le hubiera entregado un guión en un idioma que no hablaba. Oh, sí, está aquí. Un segundo. Se giró lentamente hacia mí. Es tu profesora. La habitación se quedó paralizada. Incluso Tyler dejó de masticar. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, y tomé el teléfono. ¿Hola? La voz del señor Carter sonó tranquila y clara. Solo quería felicitarte de nuevo. Pensé que tus padres también deberían saberlo. Te lo has ganado. Oh, susurré de repente, deseando que no lo hubiera hecho, gracias. Levanté la vista. Los tres me miraban fijamente. Sigue escribiendo, añadió. ¿Tienes algo real? Asentí con la cabeza en el auricular. Gracias, señor Carter. Colgué. Silencio. Janice me miró parpadeando. ¿Qué pasa? Abrí la boca. Luego la cerré. No estaba preparado para esto. David, finalmente levantando la vista del plato, preguntó, ¿tienes razón? Asentí. Sí.
Tyler resopló, como poesía y chatarra, y lo miró. Gané un concurso estatal. Conseguí una beca para ir a un retiro de verano de escritura. Janice se quedó boquiabierta. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Te habría importado?, pregunté. Entrecerró los ojos. Claro que sí. La miré fijamente, sin pestañear. ¿Ahora te importa? Porque alguien más te dijo que importaba. David se aclaró la garganta. Eso no es justo. Me volví hacia él. Lo que no es justo es trabajar en silencio todos los días y que me digan que no me he ganado mi puesto. Lo que no es justo es que Tyler pueda dormir hasta tarde mientras yo friego la cocina. Lo que no es justo es que finja que soy parte de esta familia cuando solo me conviene. Tyler se rió. Amigo, estás siendo dramático. Me giré hacia él lentamente. No, Tyler, estoy siendo sincero. Las palabras me resultaron duras, y por primera vez no me inmuté al pronunciarlas. Janice dejó el tenedor. No tienes que ser grosero. Negué con la cabeza. Escribo mejor que hablo porque nadie me escucha cuando hablo. Me puse de pie y me alejé. Nadie me detuvo. No cerré la puerta de golpe. No grité. No lloré. Regresé a mi habitación lentamente. Con firmeza, y me senté en la cama como si algo finalmente hubiera cambiado. Como si finalmente hubiera dicho lo que llevaba años reprimiendo. Por fin me oyeron. Aunque no entendieran, aunque no respondieran, me oyeron, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, la casa se sentía puntito, puntito, puntito diferente. No mejor, solo más silencioso. El tipo de silencio que viene después de que a alguien se le cae un vaso y todos fingen. No lo oyeron romperse. Bajé esperando lo de siempre, la lista, las miradas de odio, quizá otro comentario sarcástico de Tyler, pero la lista de tareas había desaparecido. Me quedé mirando el refrigerador un buen rato. Solo blanco y sin vida. Entonces Janice entró con una taza de café. Su voz era más suave de lo habitual. Pensé que podrías tomarte el día libre. Nada de tareas. Lo dijo como si me ofreciera vacaciones. Como si un día de descanso pudiera arreglar cada mañana silenciosa, cada plato raspado, cada victoria ignorada. Asentí lentamente. De acuerdo. Ella sonrió. Bien. Te lo mereces. Casi parecía que lo decía en serio, pero no del todo porque no pidió disculpas. En realidad no. Simplemente cambió el peso. Por un momento, David apareció más tarde con un sobre arrugado. Dentro estaba la carta que el señor Carter había enviado a la escuela, el anuncio oficial. Vi esto, dijo. Es impresionante. Se encogió de hombros. Gracias. Se frotó la nuca, sin mirarme a los ojos. Estoy orgulloso de ti, Noah. Debería haberme sentido bien al oírlo. No fue así. Se sentía tarde. Como aplaudir después de que el telón ya hubiera caído. Sonreí de todos modos. Gracias, papá. Pero por dentro, lo sabía. Estaba orgulloso del resultado, no del esfuerzo. Ni las noches que me quedé despierta escribiendo. Ni las mañanas que fregué platos mientras Tyler dormía. Ni el silencio que él observaba y nunca rompía. Estaba orgulloso de lo que hice. No de quién era cuando más lo necesitaba. Esa noche, me senté en la cama con la maleta abierta. Empacar parecía una locura, uno por uno. Doblé camisas y metí cuadernos en el bolsillo lateral. Empaqué el viejo bolígrafo que Emma me había regalado. El que ella dijo parecía de alguien con historias que contar. No me sentí enojado. Ya no. Ya terminé. Ya terminé de fingir que su amabilidad ahora podía borrar todo lo que venía. Antes, no necesitaba discutir. No necesitaba gritar. Ni siquiera necesitaba que lo entendieran. Ya no me hacía falta disculparme. Tomé mi teléfono y abrí un mensaje para Emma Me. Me pidió que me tomara un día libre y que estaban orgullosos. Ella respondió. En segundos, Emma, vaya, tardaron bastante. Yo, sí,
Pero ya no importa. Emma, ¿estás bien? Hice una pausa y miré a mi alrededor. Ante el libro apilado junto a la ventana, la tabla vacía que ya no estaba pegada a la nevera, la maleta lista para salir, y luego escribí, ya no me callo. Nunca más. Asterisco, me desperté antes del amanecer. No, porque tenía que hacerlo, porque quería. La casa estaba en silencio, aún dormía. Incluso el pasillo crujió más suavemente bajo mis pasos, como si supiera que sería la última vez. Bajé las escaleras con la maleta ya hecha, los zapatos atados y la cremallera de la chaqueta cerrada. En la mesa de la cocina había un sobre, sin nombre, solo mi ensayo impreso dentro. Es invisible en mi propia casa. No agregué ninguna nota. No resalté nada. No escribí un mensaje final como, espero que esto te ayude a entender, porque ya no me estaba explicando. Si lo leyeron, bien. Si no, también. Ya había dicho lo que necesitaba. Para decir que en el único lugar donde mis palabras se habían encontrado, el reloj sobre el refrigerador marcaba el tiempo. Eran las 6 de la mañana. Me quedé en la cocina unos segundos más, mirando las sillas donde se sentaban cada mañana. Tyler estaba encorvado, Janice tarareaba mientras servía café, papá estaba medio presente. No los odiaba, en realidad no, pero tampoco les debía nada. Ni una sonrisa, ni una despedida. Ni una segunda oportunidad para escucharme. Me giré, abrí la puerta y entré. La suave luz azul de la mañana, el frío un poco más fuerte de lo esperado, pero me sentía bien, despierto, vivo. Caminé hasta la parada de autobús de la esquina, con la mochila apretada contra los hombros. Mi diario, guardado a buen recaudo. El Retiro no estaba lejos, a solo unos pueblos de distancia, pero parecía otro planeta. Un mundo donde la gente hacía preguntas y esperaba respuestas, donde alguien podría escucharme cuando abriera la boca. El autobús se detuvo con un silbido bajo y subí sin dudarlo. Nadie me envió mensajes ni me llamó. Nadie salió corriendo al porche gritando, espera, no lo sabíamos, y ese era el punto. Nunca me vieron realmente. Vieron un lavaplatos, un refuerzo, una sombra silenciosa que llenaba el espacio sin pedirlo. Pero ahora, ahora, yo era alguien cuya voz había llenado páginas. Alguien que fue elegido, no por quien me aplaudió, sino porque finalmente me aplaudí a mí mismo. Sentado junto a la ventana mientras el autobús se alejaba de mi calle, no miré atrás, no lloré. Simplemente sonreí, la primera sonrisa real que lucí en años, no porque ellos cambiaran, sino porque yo sí, y la casa detrás de mí podría seguir igual para siempre, silenciosa, rutinaria, ciega. No iba a volver, ni a quien era, ni a lo que necesitaban que fuera. Había terminado de esperar una despedida que significara algo. Así que di una que no significaba nada, y seguí adelante. Asterisco, el edificio de Retiro parecía sacado de un catálogo, con vigas de madera. Cubrí las ventanas, el olor a libros y alfombra vieja, pero no eran las paredes lo que importaba. Era la gente dentro, escritores, jóvenes como yo. Voces como la mía, algunas más fuertes, otras más temblorosas, todas reales. Cuando me entregaron el horario, lo vi escrito con tinta negra, en el círculo de lectura del jueves por la noche. Orador destacado, Noah Bennett. Sentí una opresión en el pecho. Había enviado el ensayo. Había aceptado la lectura, pero de alguna manera, ver mi nombre así lo hacía sentir terriblemente real. Para el jueves, apenas había hablado con nadie, salvo superficialmente. Hola, sí, soy de Rieville. No, nunca he publicado. Pasé la mayor parte del tiempo afuera, bajo el viejo árbol cerca del sendero de grava, escribiendo en mi diario. Pero cuando llegó la noche del jueves y las luces de la sala de lectura se atenuaron, me sentí listo. No tranquilo ni confiado, pero listo. Un profesor se paró al frente y dijo, el orador de esta noche es alguien cuyas palabras hicieron callar a los jueces. Leeré su obra premiada, invisible en mi propia casa. Den la bienvenida a Noah Bennett. Aplausos, luego silencio. Me acerqué con el papel en la mano y la voz un poco temblorosa. El micrófono estaba demasiado alto. Lo ajusté. ¿Chirrió? Alguien rió suavemente. Entonces empecé.
Me llamo Noé, y esta es mi historia. Leí cada línea lentamente, sobre cómo me dijeron que debía ganarme mi lugar. Sobre lavar platos por los que nadie me agradeció. Sobre cumpleaños pasados solos. Sobre hablar solo a través de poemas porque mi voz no resonaba en habitaciones reales. Y entonces llegué a ese verso. Me dijeron que me ganara mi lugar en una casa que nunca me lo hizo. La habitación se quedó en silencio, sin teléfonos, sin susurros, solo miradas. Una chica en la primera fila se tapó la boca con las manos. Un chico a su lado se secó los ojos. Seguí leyendo, y al terminar, levanté la vista, con el corazón latiéndome con fuerza y la garganta seca. Silencio. Entonces alguien se puso de pie. Luego otro, y luego aplausos. No del tipo educado. Es el tipo de libro que viene de personas que te comprenden. Uno de los instructores de escritura se me acercó después. ¿Tienes una copia impresa? Me gustaría compartirla con el personal docente. Ah, otra. Una chica de unos 16 años dijo eso de la casa. Era yo. Sonreí, pequeña pero sincera. Gracias. No sabía qué decir para elogiar. Estaba acostumbrado a desaparecer, a no ser visto. Pero esta noche no era un fantasma. Era una voz, una historia, un nombre. Y me oyeron. Todo mi ser. Asterisco, la casa parece más pequeña ahora, no físicamente, solo más pequeña. Como algo que ya me había quedado pequeño. Me quedé en la puerta de mi antigua habitación. 2 maletas llenas a mi lado. La luz del sol se filtraba por las persianas polvorientas como hilos de oro. Abajo. Oí a Tyler reírse de algo estúpido en la tele. Los platos tintinearon. No porque los estuviera lavando, sino porque Janice le dio otro bocadillo. Algunas cosas nunca cambian, pero yo sí. La universidad estaba a solo unos días de distancia, y no era una universidad cualquiera. Un programa de escritura al que ni siquiera había soñado postularme hasta que el señor Carter me dijo, ya eres escritora. Ahora es el momento de que el mundo lo sepa. Él mismo había escrito mi recomendación. Emma revisó mi solicitud. Tenía una beca, un futuro y, por fin, una opción. Se acabó pedir que me vieran. Se acabó intentar ganarme el espacio que alguien más debería haberme dado libremente. Me senté en mi escritorio. Ese donde había escrito tantos poemas que rompí antes de que nadie pudiera leerlos. Esta vez, no ocultaba nada. Mis memorias estaban listas, terminadas. Tituladas, Invisible en mi propia casa. Pasé a la última página. Bolígrafo en mano y escribí la última línea lentamente, como si apagara una cerilla que llevaba años encendida. Lo dejaron descansar. Me levanté del fuego, porque así lo sentí. Sin escapar, sin correr. Ascendiendo. No me fui porque no me quisieran. Me fui porque finalmente entendí que nunca tuve que rogar para ser querida. Algunos niños crecen rodeados de elogios. Otros crecen en silencio. Y los silenciosos. Algunos permanecen callados. Otros se convierten en un sonido que el mundo no puede olvidar. Cerré el cuaderno afuera, el autobús se detuvo. El mismo conductor, el mismo asiento junto a la ventana. No me despedí. Solo llevé mis palabras y todo. Había construido desde las cenizas y salí por la puerta. Este no era el final de mi historia. Era solo el capítulo donde escribí lo que vendría después.